humanidad ha sufrido calamidades naturales a lo largo de toda la historia. Desde desastres como el de Pompeya y Herculano, en los que un total de 25.000 personas perdieron la vida a manos de una de las erupciones más violentas que se conocen del volcán italiano Vesubio, hasta el horrible tsunami de Indonesia en el que se estiman unas 290.000 víctimas mortales, grandes poblaciones de seres humanos han perdido la vida de manera trágica en desafortunados eventos naturales. Pero lo más terrible es que los eventos de la historia que más víctimas se han cobrado han sido provocados por los mismos seres humanos. Guerras, hambrunas y regímenes autoritarios han llevado a la humanidad a vivir algunos de los desastres más terribles y espantosos que se hayan visto nunca. Vamos a explorar los 5 eventos más mortíferos de la historia. Número 5. Entre los años 1851 y 1864 estalló en China la rebelión Taiping, una de las guerras civiles con más víctimas mortales de la historia. En esta guerra se enfrentaron dos bandos, las fuerzas imperiales de la entonces vigente dinastía Qing y el irónicamente llamado Reino Celestial de la Gran Paz. Este último bando tenía como líder a un cristiano converso que se hacía llamar el Nuevo Mesías, llegando incluso a autoproclamarse como el hermano menor de Jesucristo, enviado por Dios a la tierra para erradicar el culto al demonio. Este hombre creía tener la misión divina de convertir a China al cristianismo. Rechazaba ciertas doctrinas de la religión para adaptar sus propias interpretaciones de la misma. Tan es así que escribió un tercer grupo de libros que añadió a la Biblia, aparte del Antiguo y Nuevo Testamentos, basados en sus interpretaciones y revelaciones personales. Esta rebelión fue iniciada en el sur de China, y se considera que su catalizador fue la hambruna que estaba teniendo lugar en el país en 1840. Algo destacable del ejército de los rebeldes era la enorme cantidad de mujeres que formaban parte de él, algo fuera de lo común en los ejércitos del siglo XIX. En tan solo 13 años perecieron unos 20 millones de personas. Número 4. Considerado por algunos historiadores como una de las mayores eras de gobierno disciplinado y estabilidad social de la historia, el período comprendido entre 1368 y 1644 fue gobernado en China por la penúltima dinastía de este país, justamente previa a la dinastía Qing, de la que hablábamos en el anterior puesto de la lista. La caída de esta penúltima dinastía china comenzó a ocurrir en 1640 debido al descontento general del hambriento pueblo chino, que comenzó a formar grupos rebeldes ese mismo año. Esta rebelión comenzó en diversas partes del país, siendo muy notable en el norte. El ejército de la dinastía Ming pudo contener la rebelión hasta que en 1644 Pekín cayó en manos de los rebeldes al abrirse sus puertas por traición. En este momento, viviendo la caída de la ciudad, el último emperador Ming se ahorcó en un árbol de los jardines del Palacio Imperial en el corazón de Pekín. Se estima que durante la caída de este imperio, en aproximadamente 4 años, un total de 25 millones de personas perdieron la vida. Número 3. Los británicos se establecieron en la India tan temprano como 1639. Desde ese momento el control de la India pasó de las manos de un gobierno a otro, causando gran inestabilidad.
Más tarde, en la batalla de Plassey, que ocurrió en 1757 en el pueblo indio con el mismo nombre, Gran Bretaña tomó el control de la India de forma oficial. A pesar de que las grandes hambrunas ocurridas a lo largo de la historia no se pueden achacar a un solo factor como es la política de un país, sino que depende también en gran medida del estado meteorológico del momento, Gran Bretaña no supo controlar de forma eficiente la administración de los recursos en India. Así que, durante todo este mandato, la India sufrió nada más y nada menos que 15 grandes hambrunas durante el transcurso de los 300 años en los que los británicos controlaban el país. Imagina ser un ciudadano indio de la época y ver a toda tu familia morir de hambre durante generaciones. Hoy en día se sabe que la deficiente administración británica del territorio indio fue una de las principales razones de los enormes números de muertos durante todas estas hambrunas. Como Gran Bretaña era consciente de esto mientras ocurría, algunos historiadores consideran estos hechos como un gran genocidio, en el cual se estima murieron 27 millones de personas tan solo a manos de las brutales hambrunas. Aparte de este número, otras fuentes hablan de genocidio por ejecuciones, asesinatos y explotación de la población india a manos de los colonos británicos. Si se tiene en cuenta esto, la estimación de muertes puede incluso subir a los 80 millones de personas, pero esto es información dudosa. Número 2. Hace unos 700 años, un hombre casi conquistó el mundo entero. Se hizo dueño de mitad del planeta e infundió temor en la humanidad del momento durante generaciones. Genghis Khan, el emperador del imperio más grande de toda la historia, el Imperio Mongol, fue un hombre determinado, de dudosa moralidad, implacable, audaz y con un poder inmenso. Quizá una de sus cualidades más temidas, además de su enorme fuerza y energía físicas, era su capacidad estratégica y habilidad para utilizar recursos de todo tipo, desde demográficos hasta militares. Una de las anécdotas más curiosas de este personaje histórico es el inmenso legado genético que dejó tras de sí. Al menos durante los 21 años de su reinado, el líder mongol tuvo relaciones con un incontable número de mujeres, muchas de las cuales fueron violadas durante las numerosas masacres propiciadas en los asedios a toda población que se atreviese a rebelarse. De esta forma, recientes estudios genéticos determinan que unos 16 millones de personas actuales son descendientes del emperador mongol. Pero si de algo era conocido el temido Genghis Khan, era por la brutalidad con la que asediaba a los pueblos rebeldes. Millones de personas murieron bajo su mando. Una de sus frases más célebres dice: «Bebamos de la copa de la destrucción». Su implacable mandato dejó la espantosa cantidad de más de 40 millones de muertos. Número 1. Desde 1939 hasta 1945 tuvo lugar el mayor conflicto armado internacional de la historia. El detonante de la invasión de Polonia por parte de las fuerzas alemanas del Tercer Reich puso la maquinaria mortal de la Segunda Guerra Mundial en marcha. Tras el ataque a Pearl Harbor, todas las naciones del mundo se vieron, en mayor o menor grado y de una u otra forma, involucradas en el conflicto, exceptuando tan solo a 9 países: Afganistán, Andorra, Irlanda, Liechtenstein, Portugal y sus colonias, España, Suecia, Suiza y Yemen. La Batalla de Francia.
el desembarco de Normandía que comenzó la Operación Overlord, la batalla de Guadalcanal, la de Leyte en las Filipinas, las batallas de Moscú y Stalingrado. Todas fueron sangrientas y determinantes batallas en el transcurso de esta ignominiosa guerra. Sumado al hambre, los crímenes de guerra, las ejecuciones, las torturas y todo lo que involucra destrucción, muerte y agonía, esta guerra sin precedentes que superó incluso en magnitud y destrucción a la Primera Guerra Mundial, se llevó consigo más de 63 millones de vidas humanas, entre las que se cuentan, según fuentes oficiales, millones de civiles como mujeres y niños, militares de toda condición, prisioneros de guerra y minorías étnicas perseguidas y masacradas. Uno de los acontecimientos históricos más brutales y trágicos propiciados por el ser humano que se haya visto nunca. A pesar de que todavía hoy en día vemos desgarradoras calamidades en los focos beligerantes más calientes del planeta, especialmente en Oriente Medio y este de Europa, mirando atrás en el pasado, uno solo puede esperar que conflictos y eventos como los mencionados en este vídeo no se repitan y no tengamos que vivir las atrocidades y barbarie que nuestros antepasados humanos y muchos de nuestros coetáneos tuvieron y tienen que sufrir. Con esta reflexión triste pero ferviente por una humanidad más humana, me despido hasta la próxima.